el tema central de mi intervención es, tratamos de mirar las cosas desde otro ángulo. Estamos muy rígidos en el pensamiento y mi valor añadido es cómo podemos ver las cosas, qué podemos ver. Y entonces cuando podemos ver mirando por ejemplo a la vida, y traté de explicar que demasiadas veces estamos ahí los esclavos pensando que todo pasa en el cerebro y que el cuerpo es algo mecánico, mientras en realidad la subjetividad es algo muy importante y es un hecho, cada ser vive según una vida subjetiva y la diferencia entre la vida y la muerte es lo que es vivo, siente emociones, siente feelings, sean humanos, animales o plantas. Entonces traté de inferir implicaciones para los artes y Artec en particular, dado en mi campo que es el policy making, qué podemos hacer terminando con pasos concretos para Manizales. Eso fue. No sé si aquí hablar de una percepción negativa, existe igual en mi país, en todo el mundo, la comparto yo mismo y yo creo que eso formaba parte de mi charla también. Todo eso es un esquema del pasado. Los partidos políticos, la democracia representativa, donde votamos una vez cada 4 años. No creo mucho en esto tampoco. Ya es pasado eso. La democracia es un asunto de cada día y creo que ha pasado y está pasando cosas extremadamente interesantes en Colombia. Yo soy muy optimista sobre lo que va pasando en Colombia por el momento y no directamente en el conflicto. El pueblo colombiano es muy pujante, muy culto y ahora mismo consciente del valor añadido que pueden traer las comunidades y las comunidades indígenas y el conocimiento en general que me parece muy bueno. Tratamos de sacar de nuestra mente que design es algo de lo bonito. Por eso traté de recordar que la estética es antónimo, es el contrario de anestesia. O sea que cuando estamos anestesiados en una operación quirúrgica no sentimos más nada. O sea que estética es cuando sentimos. Eso volvemos al meaning, al significado. Y entonces me parece que si hacemos esto, los designers tienen que aceptar que no son los chulos de la moda, sino que es un proceso a todo lo largo donde el design interviene, no solamente una idea bonita y los otros lo implementan. Designing es todo el proceso. Y yo creo que por necesidad y porque estamos enseñando ahora que el designer sirve para algo en la problemática existente que van a venir. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es hacer, aceptando que cuando hacemos la teoría al mismo tiempo y no analizar, acumular conocimientos y después otros van a hacer. En cuanto a las comunidades, compartiendo prácticas que se hacen en todo el mundo, no es para decir vamos a sacar lo que nos interesa, reproducirlo, solamente compartir. Y segundo, invitar también comunidades, representantes comunales aquí. A mí me cuesta hablar del uso del bien que pueden aportar las comunidades indígenas y dónde están. Entonces eso sería también una propuesta alternativa. Y tercero, yo creo, ya lo tienen ustedes, hay tanta juventud aquí en ese evento que trabaja por pasión, estoy impresionado. Eso da una vigor, vibrant se dice en inglés, una vida que me parece fantástico. Y eso es un asset, o sea que hay una conciencia de que el conocimiento existe. Pero no el conocimiento ahí por el conocimiento por el mismo, sino el conocimiento que se ha que convertir en acciones. Por eso propuse la creación en Manizales de un laboratorio. Se hacen muchas cosas en muchos países, en muchas instituciones. La ventaja es que no es caro. Es otra mente, y vuelvo al inicio, otra manera de ver las cosas. No hay una cosa buena, hay que tener una intención y después hacer pasos. Hago un paso y veo lo que pasa. Hago otro paso, corrijo. No hay errores. No existe el concepto. Muchas veces
Estamos obsesionados para maximizar la renta financiera de una operación. Entonces vigilamos las comunidades. No, eso cuesta demasiado, no cuesta, es un error. No hay errores mientras avanzamos, mientras tenemos la intención. O sea que la secuencia esencial basada en la intención, donde poner la atención para hacer pasos experimentales, prototipos y darnos cuenta de lo que va pasando. Pero esos son skills, son competencias que no se enseñan en la universidad. La universidad tiene que cambiar, sí o sí, y rápidamente. Por eso estoy muy optimista aquí, porque hay una conciencia, en particular a nivel del rector, pero también de su staff y de los estudiantes, que la universidad tiene que cambiar. Todo cambia y la universidad no cambia, en mi país no cambia. Por eso ustedes están mucho más adelantados que mi propio país. Bueno, en ciencias, por ejemplo, aceptar que hay citizen science. Muchos de descubrimientos recientes fueron el hecho de jóvenes tipo como tú, que no conocían nada, que miraron las estrellas, me gusta, y descubrieron una. Mientras había doctores y especialistas mundiales que llevan años y no avanzan. No quiero decir que no sirven para nada. Mi punto es, the time of expert is over. El tiempo donde había expertos que solamente podían hablar y nosotros no, por ejemplo, que no éramos expertos, eso está pasado, no existe más. Los citizens, los ciudadanos son todos expertos. Segundo, yo tengo 30 años de experiencia. La gente me dice, ¿qué significa? La experiencia tiene mucho menos valor que antes, si puedo decir. Porque no puedo decir, hice, ¿y qué? En Asia, me gusta referir en Asia, cada vez que usas la palabra yo, va bajando. Y yo tengo doctorado, y yo visité eso. Cada vez el interlocutor o la audiencia no te escucha más. Somos demasiado orientados a nosotros mismos, el ego. Nosotros somos el centro, en particular el occidente. Y no tenemos el espacio como para que los otros, y mientras tanto, van avanzando y nosotros no. Bueno, primero es un logro enorme que el ICEA, que es un evento mundial, de altura mundial, se organice por primera vez en América Latina, en Manizales. Me parece eso un logro fantástico. Solamente hay que comparar dónde se organizó. Seúl, Hong Kong, Singapur, South Africa y Manizales. Es algo casi extraordinario, para mí es extraordinario. La gente estaba a preguntarse, revisando la lista, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto. Pasó lo que pasó, está pasando, una conciencia, un potencial y fuerzas vivas que se pusieron a trabajar juntos. Entonces creo que va a pasar algo después de Manizales, yo creo, y así lo espero, incluyendo en mi área que es policy making.